Bueno, acá continuamos con más Revolucia, esta jornada que está viniendo muy cargadita y ahora la tenemos a ella, a Selva Orejón, CEO de On Branding. ¿Cómo estás, Selva? La mar de bien, muy contenta de poder estar con vosotros. Bueno, nosotros muy contentos de tenerte. No te robo más tiempo, así que te dejo para que presentes y nos vemos ahora en un ratito. Perfecto, pues aquí estaremos presentando. Antes que nada, muchísimas gracias por este ratito que vamos a tener juntos. Me voy a presentar de forma oficial. Hace 19 años que lidero la compañía On Branding. Empezamos en el año 2007 y normalmente el tipo de trabajo que nosotros hacemos está sobre todo en relación a los ataques que sufren compañías y personajes públicos, normalmente contra su reputación y que provienen de un problema relacionado con una falta de ciberseguridad o con una falta de privacidad. Trabajamos tanto en el ámbito de los personajes públicos y también de las empresas privadas, que normalmente son multinacionales, pero también para instituciones públicas. Con lo cual vemos muchos tipos de casos que hoy vamos a tratar de poder explicar cuáles son algunos de los que nosotros nos encontramos que tienen una vinculación directa con la IA. Por lo tanto, sin mayor dilación, vamos a ir al punto al que quería que fuésemos un poco para que nos hagamos una idea de cuáles son aquellos riesgos que nos podemos ir encontrando en nuestro día a día. Cuando nosotros nos encontramos frente a una situación en la que nos plantea, ¿no? Pues oye, ¿cómo os ha cambiado la vida con toda la incursión de la IA en relación sobre todo a la materia de ciberseguridad? Pues siempre voy a tener que empezar por dar las gracias al uso que se está haciendo desde el punto de vista positivo dentro de las propias empresas. Por supuesto, ha ayudado a muchos sectores, algunos de ellos sectores que nosotros controlamos mucho, y luego también es cierto que ha afectado de una manera también muy positiva a otros sectores, como podría ser, por ejemplo, el sanitario, pero también de una manera muy transversal a casi todas las empresas con las que nosotros podemos trabajar. Si nos centramos en nuestro sector en concreto, el papel principal en el que para nosotros ha sido muy crucial la propia activación de la inteligencia artificial en nuestros procesos ha sido principalmente para podernos ayudar a detectar mejores, primero, para poder tener menos tiempo a la hora de detectar algunas de las amenazas y sobre todo para poder tener una mejor respuesta frente a esas amenazas que estaban sufriendo nuestros clientes. También nos ha ayudado a identificar de una forma muy precisa aquellas amenazas que estaban sufriendo. Hay que pensar que cuando nosotros entramos en un momento en el que el cliente está teniendo una problemática, normalmente necesitamos ganar el máximo posible de tiempo, pero sobre todo ser muy precisos en cuál es el problema que están teniendo. Por lo tanto, para nosotros ha sido básico el poder determinar con un volumen de datos que normalmente es el que acabamos teniendo cuando hay un ciberincidente, poder extraer el máximo posible de informaciones para ver cuál es el mínimo común que está ocurriendo en todos los dispositivos del cliente o en sus diferentes redes sociales o cuando pues está habiendo un ataque contra su reputación, ver cuáles son los mínimos comunes entre los diferentes perfiles. Cuando estamos hablando de 3 o 4 perfiles no hay ningún problema, pero cuando estamos hablando de una horda de usuarios o cuando estamos hablando de textos que forman parte de una campaña de influencia contra el cliente, tenemos que ser muy conscientes de que todo esto necesita ahorrar el máximo posible de tiempo y por lo tanto no tener en ningún caso una situación en la que no solo no estemos ayudando al cliente porque nos está haciendo o le estamos haciendo perder tiempo, sino que aparte no estamos siendo muy específicos a la hora de poderle responder. Por otro lado, nos ha ayudado mucho a poder adaptarnos, porque los malos, que ya lo veremos, sí que están siendo muy buenos a la hora de poder utilizar la IA, pero sobre todo porque tienen, que se me entienda, dinero por castigo y que están teniendo recursos por castigo, con lo cual, de nuestro lado, que estamos limitados por el Código Penal, por el Código Civil, por el Código Mercantil, tenemos que ser muy buenos a la hora de poder responder por lo menos con los mismos recursos que los malos están teniendo.
Evidentemente nos está ayudando también a poder ser mucho más eficientes con los costes y a poder generar, gracias al tiempo de respuesta que podemos ganar por el tiempo que estamos ganando también a nivel de amenazas, pues centrarnos mucho más en una protección que es mucho más proactiva de cara al cliente. Está haciendo de estos mismos. Voy a ver si podemos ir directamente a algunos de los casos concretos. Un segundito. No, un segundito. Os quiero poner exactamente cuáles son los casos que nosotros hemos encontrado aquí, en el que las amenazas están como mucho más acotadas. A ver, un segundito. Justo. Vale, nosotros nos hemos encontrado a lo largo de todos los años que tenemos que estar analizando los casos, nos hemos encontrado que hay como 3 plataformas que son las que más han afectado desde el punto de vista negativo. La última que se lanzó, que fue Shantorox, por unos $300 americanos teníamos la posibilidad de poder ejercer el control sobre una página haciéndole pues lo que en ciberseguridad conocemos como una manipulación del el propio código fuente de la página, que en este caso en concreto, normalmente, si la página tiene pues su backup, si además tiene un acceso de administración y si además también se tiene una serie de controles previos, podríamos evitar que hubiese una destrucción de ese propio HTML a pesar de que ya hubiese sido manipulado. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que en algunas ocasiones, y por ejemplo Shantorox en este caso es buenísimo, no es solo que estén haciendo, por ejemplo, una modificación de la propia página o del propio usuario o de 1001 servicios que puede estar dando esa empresa y que pueden estar siendo manipulados, sino que además muchas veces cuando este grupo criminal está levantando una campaña contra una empresa o contra un gobierno o contra una institución, utilizan servicios que son servicios que no solo utilizan voz IP, sino que además son capaces de generar centralitas buenísimas en las que están haciendo spoofing, con lo cual están suplantando la identidad del número de teléfono que se está utilizando y además están automatizando llamadas de phishing, o sea, de voice solicitation. En algunas ocasiones se une esta tecnología, entonces tenemos por un lado que se está utilizando la propia tecnología del deepface y del deep voice y que lo que se está haciendo es inyectar vídeos que antiguamente se utilizaba bastante esta tecnología para poder hacer sextorsiones, pero es que ahora nos lo estamos encontrando que inyectan vídeo en mitad de una videoconferencia que se ha programado pues en una organización, por ejemplo, y que el problema es que el usuario que está del otro lado no es consciente de lo que está ocurriendo, con lo cual tenemos que forzar en que las formaciones que se están haciendo de gestión de crisis, especialmente vinculadas al mundo de la ciberseguridad, incluya también el posible uso que se esté haciendo de explotación de amenazas de ciberseguridad, pues como en los casos que ahora veremos. Nos hemos encontrado, por ejemplo, algunos de los casos que seguramente algunas personas conozcan y que a mí me parecería bastante interesante. Nosotros damos servicio para todo el mundo. Acabamos de volver de México, pero hemos estado en Colombia, en Brasil, en Perú. Nos vamos moviendo mucho en función de cuál es la situación de crisis que han tenido los clientes. Y esto lo digo porque en algunos países de Latinoamérica es bastante común poder tener palabras clave para momentos en los que existe la duda de si se está bajo secuestro o se está bajo coacción. Pero esto es algo que en Europa, en algunos países en concreto, como por ejemplo en Italia, en Irlanda o en España, en algún momento se dieron actos del ámbito más terrorista o del ámbito más criminal, pero el secuestro digamos que no es el delito estrella, con lo cual todavía aquí tienen pues unos cuantos meses / años de poder explotar ese tipo de crimen por parte de los cibercriminales. Algunos de los casos que ya hemos ido viendo a lo largo de la historia que nos está acompañando la IA junto con el cibercrimen es cuando se trató de suplantar
la identidad de uno de los directivos de la marca Ferrari. Ya sabéis que cuando ocurre una estafa del CEO, normalmente lo que se hace es tratar de suplantar la propia identidad del CEO para con la persona que esté bajo la responsabilidad del departamento financiero. En este caso, lo que se hizo fue justamente eso, tratar de hacer una estafa del CEO, que hay muchas vías de entrada. Nos lo podemos encontrar, como decía, mediante videollamada, que no es lo más común. Nos pueden entrar a través de WhatsApp o nos pueden entrar también a través de otra forma que podría ser, por ejemplo, solo llamada, que sería haciendo una llamada de phishing. En este caso, a pesar de que no tenían una formación previa, pero sí que lo que se les ocurrió fue, en este caso, preguntar cuál es el título del libro que me has recomendado leer. Claro, mediante Open Source Intelligence hay muchas de los diferentes miembros de los grupos criminales que tratan de obtener el máximo posible de información para que cuando se haga una llamada y evidentemente se vaya a utilizar la clonación de voz, a la persona le bajen las defensas porque se le está entregando un pretexto que tiene un sentido y además también porque se está ofreciendo una información que pudiese ser verificable. ¿Qué ocurre? Que en este caso pues se pudo responder con una pregunta que ayudó a que se diese cuenta de que efectivamente esto está ocurriendo. Pero hay veces que no es tan positiva la respuesta, con lo cual nos podemos encontrar que todavía no hay datos, por lo menos en Europa todavía no hay datos porque los diferentes cuerpos policiales, cuando tienen que identificar cuál es el tanto por ciento de crímenes vinculados a estafas, no lo tienen subcategorizado, con lo cual no tienen estafa que proviene del ámbito digital y dentro del ámbito digital las que provienen, por ejemplo, de los deepfakes o cuáles aquellas son las que están viniendo de por phishing, con lo cual están utilizando deep voice, o cuáles son aquellas que están viniendo más por el ámbito pues, de otras vías. Pero para que nos hagamos una idea de lo que está moviendo esto, solo con uno de los casos, la pérdida fue de 24 millones de euros, que es la pérdida, no es la no ganancia, con lo cual es importante ver la importancia que cada vez está cobrando el hecho de tener formación, pero también tener medidas que puedan contrarrestar justamente los diferentes intentos de estafa o de fraude que pueden estar recibiendo no solo las empresas, sino obviamente las empresas o las instituciones están formadas por personas, con lo cual cada una de estas personas también tiene su ámbito personal. Y aquí nos encontramos con una problemática que es todavía mayor. Y es que a día de hoy hay muchísimas empresas que están utilizando IA o sus trabajadores están utilizando IA, pero la dirección no es consciente de que se está utilizando. ¿Por qué? Porque no se les ha dotado, primero, de un código de uso de la IA y, por otro lado, además, no se les está dotando de licencias, me da igual para cuál de las diferentes aplicaciones, pero con lo cual esto fuerza a que los usuarios, primero, en la mayor parte de las empresas se utiliza el Bring Your Own Device, sobre todo cuando son pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, lo más normal es que, además de que lo hagan desde el propio dispositivo de la persona, lo estén haciendo bajo la cuenta personal. Y esto es un gravísimo error. Pues, ¿qué nos estamos encontrando? Que se están filtrando datos de carácter empresarial, se está utilizando lo que comentaba, ¿no? Pues usuarios que son totalmente domésticos y a mayores el problema que está generando es que hay muchísimos usuarios que tienen sus credenciales públicas en Internet y eso quiere decir que todavía nos está poniendo más en riesgo porque no creo que sea una novedad, ni estoy vamos, no, es que ahora mismo no creo que esté descubriendo la pólvora diciendo que más del 90% de los usuarios tienen sus credenciales públicas y además están reutilizadas, con lo cual nada más que vayamos a utilizar Google One o que utilicemos, por ejemplo, el llavero de un dispositivo Apple que pueda ser con la aplicación Passwords, podemos ver cuántas de esas contraseñas ya han sido utilizadas. Y ahora, si a todo esto le ponemos la capita de IA, nos vamos a encontrar con casos que ya nos están viniendo al despacho
de personas que les han accedido al historial del propio ChatGPT o de Copilot o de Perplexity, o que están viendo cuáles son las imágenes que le están solicitando a Google Nano Banana, o que han entrado en su cuenta de Grok y están viendo, pues aparte de la propia información que puedan tener de X, cuáles son las peticiones que se han ido haciendo. Subrayo esto porque mira que es fácil poder ponerle freno a estas situaciones, pues todavía estamos en la sociedad de la información y no somos capaces de poder gestionar bien nuestras credenciales. Y esto es un doble problema. Algunos de los riesgos que nos estamos encontrando a día de hoy son los que he comentado en relación al fraude, pero yo me voy a poner centrada en este en concreto, que es en el riesgo que a nosotros más nos preocupa, que son las campañas de influencia que se están utilizando para poder manipular a la población de manera masiva y que esto no es Netflix, esto no es una película de James Bond, esto es la realidad. Ya sabemos que estamos en un contexto geopolítico en el que existe una guerra híbrida continuada que no está declarada en muchos escenarios, pero que es la realidad. Con lo cual, tanto para obtener información como para poder generar un estado de pensamiento, se están utilizando y se están explotando los algoritmos de las diferentes plataformas sociales que se utilizan, y me da igual de cuál sea el país que las ha generado, pero tenemos que comprender que estos volúmenes de información que se están consumiendo pues tienen un tanto por ciento muy elevado de desinformación, al punto que nos encontramos ante dos situaciones complicadas. Una es que cada vez hay más influenciadores de la opinión pública y líderes de opinión que se les están clonando sus propias imágenes y a partir de ahí los perfiles, y que las están utilizando bien para el fraude, como por ejemplo hacer ver que estas personas están animando a sus usuarios a invertir en criptomonedas, por ejemplo, o en cualquier otro tipo de servicio, porque yo ya he visto de todo. Y por otro lado también a poner en su boca ideales y en muchas ocasiones también mensajes que para nada tienen que ver con lo que han dicho. Como ya se están dando cuenta que les están haciendo un massive bot reporting por parte de las empresas que como nosotros nos dedicamos a combatirlo, pues entonces ahora lo que están haciendo es generar líderes y generar influenciadores de la opinión pública que realmente no existen y que igual que las empresas de moda las están utilizando como modelos que ya no están haciendo modelaje con personas reales, pues los están generando para levantar líderes de opinión pública que tienen canales en Telegram con un montón de seguidores que son personas que ni existen, o agregadores de diferentes tipos de vídeos y de diferentes tipos de imágenes y sobre todo también de los carrusels de información, que algunos de ellos pues tienen que ver con el mundo del fitness, que parece que sea una cosa muy naif, pero hay otros que tienen que ver mucho más con política y con otros sectores que nos pueden acabar influenciando muchísimo más. Para ir acabando, porque bueno, es algo que es importante que vayamos en tiempo para no retrasar a los demás, decir que estamos ante dos riesgos y dos amenazas que desde mi punto de vista, desde luego, son súper importantes. Por un lado, estamos cayendo en las dudas de autenticidad, es decir, igual que estamos cayendo también en una cuestión de dismorfia, es decir, de cuando y esto además tenemos clientes que tienen clínicas de medicina estética y ya hace años que nos lo venían diciendo, igual que hace 2, 3 años se les presentaban en consulta con el móvil y le decían, mire, yo quiero quedar como aparezco con este filtro de TikTok o como aparezco con este filtro de Instagram, pues ahora se están encontrando que ya directamente les van con modelos que no existen y que parece que les haya parido Michelangelo, que son totalmente simétricos y que evidentemente eso no hay cuerpo humano que lo aguante. Pero bueno, por un lado es esta parte de autenticidad que tiene que ver más con una cuestión audiovisual, pero por otro lado también con la autenticidad que va mucho más allá. Yo recomiendo a quien le guste el pensamiento contemporáneo y la historia del pensamiento contemporáneo que se puedan leer, por ejemplo, algunos de los últimos libros de Zygmunt Bauman, en el que se explica cuál es esta disolución que se está haciendo pues, de la percepción de la autoridad, de la percepción de los medios de comunicación, de la percepción de algunos otros estamentos
que a la hora de ir a consumir la información está tan desdibujado el tipo de información y cuál es la fuente que nos lo está ofreciendo que ya hay este tipo de dudas de autenticidad. Por un lado, deciros que nosotros en el despacho, como analistas de inteligencia, tenemos 5 maneras de poder atribuir si la fuente es o no es fiable. La más baja, que es menos del 30%, que es poco probable; posible, que es del 30 al 50%; probable, que es del 70 al 50%; muy probable del 70 al 90%; y casi seguro más del 90%, pero que obviamente en ningún caso vamos a tener un 100% seguro, porque eso no lo puede atribuir nadie. Pues lo mismo deberíamos de estar utilizando con la información que se va consumiendo, o mejor dicho, con los datos que se van consumiendo. Y el segundo gran riesgo, que es una amenaza sí o sí, es el impacto que está teniendo en la seguridad y en la reputación de las corporaciones y de las propias empresas, marca corporativa o marca comercial personal. Lo he comentado antes, ya hay situaciones bastante graves con personas que aparentemente, bajo su propia marca personal, están impactando en poder hacer inversiones, en poder recomendar productos, en poder recomendar destinos de vacaciones. Bueno, se está suplantando bastante, pero es que también hay otro tipo de riesgos que antes los vivíamos cuando las marcas, por ejemplo, estaban teniendo también pues copias o les estaban haciendo imitaciones, que hay muchos tipos de imitaciones, al punto que una marca, por ejemplo, de chaquetas para poderte ir a la montaña con temperaturas que se pudiesen resistir siendo muy bajas, tenían la desgracia de que les estaban clonando los dominios con marcas muy parecidas, clonaban el HTML de la página en 0, porque esto se hace súper rápido. Encima pagaban con cuentas que eran fraudulentas, pues por ejemplo Google AdWords, y aparecían en primeros resultados. Hay mucha gente que no va con bloqueadores de ventanas emergentes ni con bloqueadores de anuncios, con lo cual les aparecían en primeros resultados con unos precios súper combativos, incluso en páginas en las que se había generado contenido en el que hablaban de los grandísimos beneficios de esa marca, y que cuando tú clicabas sobre ese enlace, automáticamente te estabas yendo a ese outlet en el que había información de ropa muy barata. ¿Qué pasaba? Que la gente lo compraba, luego se subía a la montaña y acababan teniendo que ser rescatados por tener hipotermia. Bueno, pues esto que ya pasaba hace años, imaginaros ahora con lo rápido que se puede construir una página, perfiles, alimentar el timeline, generar diferentes dominios que tengan contenido para que podamos pues, ser lo más creíbles posible. Y ya la última, algo que nos están viniendo las últimas semanas, es una preocupación creciente sobre los resultados que están apareciendo en los diferentes chats de IA. Es decir, ahora nos preocupaba mucho cuáles eran los resultados que estaban apareciendo pues tanto en Google como en Bing, como en Yandex, como en otros buscadores. Lo que ocurre es que cada vez se está utilizando menos la búsqueda en buscadores y mucho más en los chats de IA, como pudiese ser, por ejemplo, cuando alguien hace búsqueda con su propio nombre. Pues me parece súper interesante que se pueda poner atención a ello, porque cada vez vamos a tener que ser más buenos en SEO, en los diferentes buscadores, porque están nutriéndose de los resultados que están teniendo en los propios buscadores. Dicho esto, decir que en España ya hay bastantes medios de comunicación que se están negando en que las diferentes plataformas de IA estén nutriéndose de sus contenidos. ¿Por qué? Porque se les fastidia el modelo de negocio. Con lo cual, ahora se pone encima de la mesa otra situación, y es que vamos a tener que ser muy cuidadosos con nuestra propia identidad digital, porque sí, porque nos está generando un problema a nivel corporativo, pero también de forma personal, por el tipo de contenido que se está empezando a mostrar en los diferentes resultados de los chats de IA. Dicho esto, por mi parte, estamos en hora, quedan muy poquitos minutitos y no me gustaría...
Bueno, ahí estuvo la charla de Selva. Me parece que estuvo con algún problema de conectividad y se nos fue, pero bueno, por suerte llegó a completar su charla. Súper, súper interesante todo esto que tenía para decir, ciberseguridad y cómo, bueno, algunos usan la IA para mejorar en sus negocios y para crecer personalmente y hay, bueno, otro tipo de personas que lo usan para otras cosas y no está tan bueno. Que nada, súper contentos, agradecerle a Selva que dio una excelente presentación. Todo el mundo que le haya quedado dudas, consultas, después se van a poder poner en contacto con Selva. Y bueno, nada, de parte del equipo de Revolucia le agradecemos por la presentación. Y contarle a la gente que ya estamos por volver ahora con Arias nuevamente para terminar su bloque y que nos venga con un montón de información, ya que en su primer bloque nos quedamos con muchas ganas de escucharlo. Así que no se despeguen que ya volvemos.